Sistemas electorales. En esta oportunidad vamos a hablar sobre sistemas electorales, sobre las distintas instituciones autónomas que lo conforman, los componentes que lo afectan y otros puntos más importantes que son esenciales a saber para poder elegir a nuestros distintos representantes, ya sean a los representantes distritales, regionales y nacionales. Con lo cual voy a empezar a hablar desde el punto de vista que es la historia de sistemas electorales. Bueno, en sistemas electorales se dio inicio desde la época de la República, con la tarea de organizar y llevar adelante las elecciones, el cual era una labor que se repartían tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo. Pero recién en los años 1930, con la creación del Jurado Nacional de Elecciones, es que se tuvo un ente autónomo independiente encargado de asumir las tareas electorales. Siguiente. Sistemas electorales. Sistemas electorales es un conjunto de elementos que combinados de cierta forma permiten traducir votos en escaños o puestos de representación. A sistemas electorales, la Constitución Política del Perú le denomina al conjunto de instituciones encargadas de la organización, planificación y ejecución de los distintos procesos electorales. El sistema electoral está conformado por 3 organismos autónomos, los cuales son la Organización Nacional de Procesos Electorales, el Jurado Nacional de Elecciones y la RENIEC. La OMPE, cuya finalidad es velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular, manifestada a través de los procesos electorales a su cargo. Una de las funciones más primordiales es, entre las funciones de la OMPE encontramos que es la que se encarga de organizar los procesos electorales, de referéndum y otros tipos de consulta popular a su cargo. Entre la misión de la OMPE encontramos que es garantizar la obtención de la genuina y libre expresión de la voluntad popular para fortalecer la institucionalidad democrática. Y la visión es ser una institución de excelencia que cuenta con la confianza de la población, promoviendo una cultura de valores democráticos mediante el uso de tecnología e innovación. El Jurado Nacional de Elecciones tiene como finalidad garantizar el derecho a elegir y ser elegido, velando por el respeto y cumplimiento de la voluntad popular manifestada en los procesos electorales. El Jurado Nacional de Elecciones tiene distintas funciones, entre ellas tiene función jurisdiccional, función fiscalizadora, función educativa, función normativa, función administrativa y de registro electoral. Y la misión del Jurado Nacional de Elecciones es garantizar la voluntad popular mediante la fiscalización de la organización y ejecución de los procesos electorales en el ámbito nacional, regional y local, manteniendo latente en la sociedad peruana la participación democrática, asimismo en cumplimiento de su función educadora, difunde la formación de valores cívicos ciudadanos para la conciencia pacífica. Y la visión es constituirse en el organismo posicionado en la ciudadanía, organizaciones políticas, autoridades nacionales, entre otros. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Jara de Paz para que prosiga con la exposición. Agradeciendo por el pase del compañero anterior, ahora hablaré sobre RENIEC, Teoría de la Representación, el Sufragio y Sociología Electoral. Comenzaré hablando sobre el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. RENIEC es un organismo autónomo del Estado peruano, encargado de la identificación de los peruanos, otorgando el Documento Nacional de Identidad, que es el DNI, registrando hechos vitales como nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, entre otros,
que modifiquen el Estado civil durante los procesos electorales que proporciona el padrón electoral que será utilizado en las elecciones. ¿Y qué es el padrón electoral? El padrón electoral es un listado general de todos los ciudadanos aptos para votar en un proceso de elecciones. Es elaborado y actualizado por RENIEC sobre la base de registros únicos de identificación de personas. Bien, RENIEC fue creado mediante la ley número 26497 del 12 de julio de 1995, en concordancia con los artículos 177 y 183 de la Constitución Política del Perú. Tiene su sede en Lima y su actual jefe nacional es el doctor Jorge Luis Irribarren Lazo. RENIEC es una de las instituciones más modernas en materia de identificación y registros civiles de Latinoamérica. Asimismo, es la institución pública más confiable del país, según estudios de investigación realizados por importantes empresas encuestadoras. Dentro de funciones de RENIEC tenemos las más importantes. Sería planear, organizar, dirigir, normar y racionalizar las inscripciones de su competencia, registrar los nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios, como ya hemos mencionado, y demás actos que modifiquen el estado civil de las personas, así como las resoluciones judiciales o administrativas, que a ellos se refieren susceptibles de inscripción, y los demás actos que señale la ley. Otra de las funciones sería preparar y mantener actualizado el padrón electoral en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, proporcionar al Jurado Nacional de Elecciones y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones, garantizar la privacidad de los datos relativos a las personas que son materia de inscripción. La misión de RENIEC es registrar la identidad, los hechos vitales y los cambios de estado civil de las personas, participar del sistema electoral y promover el uso de la identificación y certificación digital, así como la inclusión social con enfoque intercultural. Actualmente, este organismo se encuentra en proceso de implementación del DNI electrónico desde el 15 de julio del 2013, el cual se reemplazará gradualmente al DNI actual. El DNI electrónico está destinado principalmente a jóvenes de 18 y 19 años de edad que lo soliciten por primera vez, como también a funcionarios públicos, personal del sistema electoral e instituciones privadas que realicen el convenio con RENIEC, y su validez es de 8 años. La visión de RENIEC es fortalecer la ciudadanía y el desarrollo equitativo del país, como la entidad de registro del Estado peruano que garantiza a las personas su condición de sujetos de derecho, genera confianza y seguridad jurídica y promueve el gobierno electrónico a través de la tecnología de información y comunicación. Teoría de la representación. Este es otro tema a tratar, muy importante, y tenemos que, según esta teoría, el individuo y la colectividad de individuos que constituyen una nación son quienes eligen a las autoridades y a un grupo de personas para que los representen en el gobierno y en el parlamento. Las formas de representación y sus correspondientes instituciones políticas surgieron entre los siglos XIII y XIV. Durante estos siglos se empezaron a formar el Parlamento inglés, las Cortes españolas y los Estados Generales franceses, entre electores y elegidos, y la finalidad que consiste en crear una voluntad que anteponga el interés común a los intereses particulares. Sufragio. ¿Qué es el sufragio? El sufragio es el acto de votar. Este acto está revestido por un conjunto de formalidades señaladas por leyes especiales comúnmente denominadas leyes electorales o ley de elecciones. Mario Justo López indica que es una manifestación de la voluntad que tiene por finalidad concurrir a la formación de una voluntad colectiva, sea para designar a los titulares de determinados cargos o roles concernientes al gobierno de una comunidad. Los tipos de sufragio. Dentro del tipo de sufragio tenemos al sufragio capacitario, al voto masculino y al sufragio censatario. Voy a hablarles sobre el sufragio capacitario. Este consiste en adicionar la capacidad del elector de acuerdo con sus aptitudes intelectuales. Por ejemplo, en muchas sociedades los analfabetos no pueden votar. Técnicas electorales. Técnicas electorales. El acto de votar está respaldado por una serie de prácticas formales que comúnmente llamamos técnicas electorales.
Estas técnicas tienen un carácter aplicativo concreto sobre la base de un procedimiento matemático. Sirven para designar el modo de distribución y adjudicación de los cargos selectivos en función de los resultados electorales. Tenemos dos técnicas electorales, que es la representación mayoritaria y la de mayoría con representación minoritaria. Haré referencia sobre la representación mayoritaria, que consiste en que será elegido el candidato entre varios posibles, aquel que únicamente ha obtenido mayor número de votos. Un ejemplo sería que un candidato A tenga 3.000 votos, el B 2.000 y el C 1.000. Ganaría el candidato A que tiene 3.000 votos. Sociología electoral, el último tema a tratar, sería la ciencia política, sociología electoral, el último tema a tratar. La ciencia política no solo se preocupa por saber cuáles son las técnicas electorales y cómo se aplica en los procesos electorales. Le interesa también indagar sobre la relación que hay entre un régimen político y el sistema electoral, pero sobre todo insiste en la relación que existe entre el sistema electoral y la conducta del individuo que sufraga. Es el estudio del comportamiento del electorado en las diversas consultas electorales y en la investigación de los factores explicativos de este comportamiento. A continuación daré pase a mi compañera Espíritu para... Sí, agradeciendo por el pase dado por mi compañera Jara, les voy a hablar sobre el tema de mercadotecnia, demoscopía y tipos de sistemas electorales. Mercadotecnia electoral es la disciplina que tiene que ver con ventas, consumo, publicidad, etc. También podemos decir que es el análisis e instrumentalización de programas cuidadosamente formulados y llevados a la práctica. Vemos que esto es muy importante porque sin esto, ¿cómo se podría publicitar un candidato para lanzarse a la presidencia o a algún cargo del gobierno? Demoscopía es la introducción de la encuesta y el estudio de los resultados en la campaña electoral. Es el punto de partida preciso para que la explicación de los procesos electorales sirva para la investigación de las elecciones. Podemos notar, según Dieter-Nolen, tres tipos diferentes de definiciones de sistemas electorales, régimen electoral y derecho electoral. Sistema electoral se refiere al procedimiento mediante el cual los electores expresan su voluntad política en votos. Régimen electoral, según Dieter-Nolen, abarcan los fenómenos relacionados con la elección, y derecho electoral es la estructura normativa que regula la ley relacionada con las elecciones. La distribución de las circunscripciones electorales se refiere al proceso de determinación del número y del tamaño de las circunstancias electorales. La distinción básica radica entre las circunscripciones uninominales y plurinominales. Uninominales, que tienen uno o más. La circunscripción es de gran importancia para los efectos del sistema electoral. Podemos de acá sacar a dos tipos. Uno, para la relación entre votos y escaños es el puesto o la vacante que va a ocupar el candidato. Y dos, para las oportunidades electorales de los partidos políticos. Tipos de sistemas electorales. Encontramos dos: representación por mayoría y representación proporcional. Representación por mayoría. El objetivo es que consiste en producir el gobierno de un partido o de una coalición de partidos basado en una mayoría parlamentaria. El sistema electoral más antiguo del mundo. Se define también como favorecedor de estabilidad parlamentaria. Representación proporcional. El objetivo trata de reproducir en el Parlamento las fuerzas sociales de los grupos políticos existentes en la población. Representación por mayoría. Encontramos subtipos. Sistemas mayoritarios. Es el sistema de mayoría relativa en circunscripciones uninominales.
En la representación proporcional encontramos un subtema, que es el sistema proporcional. En el ámbito distinguimos a 4. El sistema proporcional en circunscripciones plurinominales, el sistema proporcional compensatorio en ocasiones con barrera legal, el sistema proporcional personalizado con barrera legal y la representación proporcional pura. Las formas de candidatura y de votación. Respecto a la lista se puede diferenciar 3 formas distintas. La primera sería la lista bloqueada, que le permite al votante dar su voto a una lista en bloque. La segunda, podemos decir que es la lista cerrada y no bloqueada. Brinda al elector la oportunidad de alterar la disposición de los candidatos en la lista del partido. Y por último, podemos decir que la lista abierta le ofrece al elector la oportunidad de ir más allá de los límites partidarios y elegir candidatos de listas diferentes. Ahora, prosiguiendo con la exposición, le cedo el uso de la palabra a mi compañera García Castillo. Ya, bueno, agradeciendo por el pase de mi compañera Espíritu Luna, yo voy a hablar sobre diseño, operaciones, efectos y criterios de valoración. Para dar un concepto de diseño electoral, para realizar un diseño electoral se comienza con una lista de criterios que resuma lo que se quiera lograr. Mediante la naturaleza del diseño institucional, los ajustes deben hacerse buscando el punto medio entre lo que se desea y lo que son los objetivos. Lo que hacen los sistemas electorales es traducir los votos en escaños ganados por partidos y candidatos. Los elementos para un diseño electoral es requisitos para ser elector, privación de derecho al voto, requisitos para ser candidato, registros de candidato para que sea candidato político, organizaciones políticas y organización social. Las operaciones materiales del proceso electoral son campaña electoral, votación, publicación de los resultados, circunscripciones electorales, organización electoral, regulación jurídica de los procesos electorales y sanciones por infracciones electorales específicas y atenuantes. En los componentes que afectan el sistema electoral tenemos la forma en que se delimitan las demarcaciones electorales, la forma en que se registran los lectores y la forma en que se diseñan las papeletas de votación y la forma en que se cuentan los votos. El derecho de sufragio y la participación electoral. Tenemos que en la Constitución de 1993, siguiendo a la de 1979, se establece que en el Perú el derecho de sufragio es universal y obligatorio, pero para tener este derecho no se discrimina por razones de sexo o de educación. La Constitución de 1860, que es la más longeva de las 12 constituciones, se establecía que solo se puede sufragar a los hombres mayores de 21 años de edad que sabían leer y escribir. En la Constitución de 1933 se otorgó el derecho de sufragio a las mujeres, pero solo para las municipales. Esta reforma fue dada en el gobierno de Odría en 1955, pero las mujeres recién votaron en 1956. Las incidencias de los sistemas electorales en otros fenómenos políticos tenemos la polarización ideológica y política en el electorado y en el sistema de partidos políticos, la estructuralización de los partidos políticos en un doble sentido y la representación de los intereses de diferentes sectores de la sociedad, regiones, etnias, confesiones y otros segmentos de la sociedad. El tipo de competencia política, las formas prevalecientes de participación política, las características de campañas electorales y la capacidad del sistema político de generar bienestar en su población y la legitimidad de sistemas. Los efectos de los sistemas electorales surgen en una evolución histórica, dependen en gran medida de estructuras sociales, de condiciones institucionales y de comportamientos políticos. Los dos tipos básicos son la elección por pluralidad y la representación proporcional. También dependen de sus diversos elementos y de su forma en que estos se combinan. Es de suma importancia distinguir los diferentes tipos de representación proporcional. Hay en el debate sobre los derechos de los sistemas electorales proporcionales. No existe un sistema electoral óptimo. En la concentración y efectividad
los criterios de valoración de los sistemas electorales son la representación, legitimidad, simplicidad y participación. Las reflexiones sobre sistemas electorales. Es difícil que los sistemas electorales satisfagan las demandas funcionales. La existencia de varias demandas funcionales exige que se haga una evaluación y establezcan prioridades. No existe ningún sistema electoral ideal. Las opciones entre sistemas electorales casi siempre expresan cuáles demandas se consideran como importantes y cuáles como menos. Concluyendo con esta exposición, porque es los últimos puntos que se tocan, espero que tengan en mente que elijan a sus candidatos con conciencia. Y bueno, gracias.